Cierra los ojos por un segundo e imagina una manzana roja. Ahora ábrelos. Lo que acabas de hacer, ese proceso invisible que ocurrió en tu cerebro, acaba de ser hackeado por la inteligencia artificial. Y no estoy hablando de ciencia ficción ni de algo que veremos en 50 años. Está pasando ahora mismo, en laboratorios de todo el mundo, y los resultados son tan fascinantes como perturbadores. En mayo de 2023, un equipo de investigadores de la Universidad de Texas en Austin logró algo extraordinario. Tomaron a 3 personas, las metieron en un escáner de resonancia magnética funcional durante 16 horas en total, y entrenaron un modelo de inteligencia artificial para que aprendiera a leer sus patrones cerebrales. Después, les pidieron que escucharan historias nuevas, historias que la IA nunca había visto. Y aquí viene lo alucinante. El sistema fue capaz de decodificar lo que estaban escuchando con una precisión del 80%. No palabra por palabra, pero sí capturando el significado esencial de lo que estaban pensando. Pero espera, porque esto se pone todavía más interesante. A uno de los participantes le pusieron un podcast mientras estaba dentro del escáner, sin que la IA supiera de qué trataba. El sujeto escuchó. Un hombre estaba conduciendo su auto cuando perdió el control y chocó. La IA tradujo los patrones cerebrales como: el tipo no podía frenar a tiempo y tuvo un accidente. No es una transcripción exacta, pero el significado es prácticamente idéntico. La máquina entendió la idea, el concepto, la historia que se estaba desarrollando en la mente de esa persona. Ahora multiplica esto por 1000. Meta, la empresa antes conocida como Facebook, ha estado trabajando en algo similar pero con un enfoque diferente. Su equipo de investigación en inteligencia artificial presentó un sistema capaz de decodificar el habla directamente desde la actividad cerebral. Utilizaron magnetoencefalografía, una técnica que mide los campos magnéticos producidos por la actividad neuronal, y entrenaron un modelo con datos de voluntarios que escuchaban audiolibros. El resultado fue un algoritmo capaz de predecir qué palabras estaba escuchando una persona basándose únicamente en su actividad cerebral, con una latencia de apenas 300 milisegundos. Eso es más rápido que un parpadeo. Pero dejemos de lado por un momento la tecnología pura y hablemos de las personas reales cuyas vidas están siendo transformadas por esto. Pat Bennett era una mujer de 68 años que sufrió un derrame cerebral devastador que la dejó completamente paralizada, incapaz de hablar o moverse. Durante años, su familia solo podía comunicarse con ella a través de sus ojos, usando un tablero de letras que señalaba con la mirada. Un proceso agotador e increíblemente lento. En agosto de 2023, investigadores de Stanford le implantaron diminutos electrodos en la superficie de su cerebro, específicamente en las áreas relacionadas con el habla. Después de semanas de entrenamiento con inteligencia artificial, Pat recuperó su voz. Bueno, no exactamente su voz biológica, pero sí una voz sintética controlada directamente por sus pensamientos. Podía formar oraciones a una velocidad de 62 palabras por minuto. Para ponerlo en perspectiva, eso es aproximadamente el 75% de la velocidad de habla normal. Pat pudo volver a tener conversaciones fluidas con su familia después de años de silencio forzado. Y esto me lleva a algo fundamental que quiero que entiendas. Cuando hablamos de IA que lee pensamientos, no estamos hablando de una sola tecnología ni de un solo enfoque. Hay básicamente 3 grandes categorías. Primero, están los métodos no invasivos como la resonancia magnética funcional o la electroencefalografía, que leen la actividad cerebral desde fuera del cráneo. Son seguros, pero imprecisos y lentos. Luego están los métodos mínimamente invasivos, como los que usa Neuralink, que implican colocar electrodos directamente sobre la superficie del cerebro pero sin penetrar el tejido neuronal. Y finalmente están los métodos completamente invasivos, con electrodos que se insertan profundamente en el cerebro para capturar señales de neuronas individuales. Estos son los más precisos pero también los más arriesgados. Neuralink, la empresa de Elon Musk, ha apostado por una versión sofisticada del segundo tipo. En enero de 2024 anunciaron que habían implantado exitosamente su dispositivo en el primer ser humano. El paciente, cuyo nombre se mantiene confidencial por razones médicas, había quedado tetrapléjico después de un accidente de buceo. 2 meses después del implante, apareció en una transmisión en vivo jugando ajedrez en línea usando únicamente su mente. No estaba moviendo el cursor con los ojos ni con ningún músculo residual. Estaba literalmente pensando hacia dónde quería que se moviera el cursor, y la inteligencia artificial traducía esos patrones neuronales en comandos de computadora.
Lo más impresionante fue cuando reveló que también había estado jugando Civilization VI, un videojuego de estrategia complejo que requiere múltiples entradas y decisiones rápidas. Todo con el pensamiento. Pero aquí es donde las cosas se complican de verdad, porque si la IA puede decodificar tus intenciones de movimiento, tus palabras no dichas, ¿qué más puede leer? Un estudio publicado en Nature Neuroscience por investigadores japoneses llevó esto un paso más allá. Usaron redes neuronales profundas para reconstruir imágenes que las personas estaban viendo basándose únicamente en su actividad cerebral capturada por resonancia magnética. Les mostraban fotos de objetos, animales, paisajes, y después la IA intentaba reconstruir esas imágenes usando solo los datos del escáner. Los resultados fueron sorprendentemente precisos. Si le mostrabas a alguien la foto de un elefante, la IA generaba una imagen reconocible de un elefante. Si era un edificio, reconstruía un edificio. No eran copias perfectas, pero definitivamente capturaban la esencia de lo que la persona estaba viendo. Y luego dieron el siguiente salto aterrador. Intentaron reconstruir no lo que la gente estaba viendo, sino lo que estaba imaginando. Le pedían a alguien que cerrara los ojos e imaginara vívidamente una cara humana o un objeto específico, y la IA intentaba generar una imagen de ese pensamiento. Los resultados fueron más borrosos, más abstractos, pero seguían siendo reconocibles. Por primera vez en la historia humana, teníamos una ventana directa hacia la imaginación de alguien. Ahora, sé lo que estás pensando. Y sí, las implicaciones para la privacidad son absolutamente escalofriantes. Si una máquina puede leer tus pensamientos, ¿dónde termina la frontera entre lo público y lo privado? Tu cerebro, hasta ahora, ha sido el último bastión de privacidad absoluta. Nadie podía saber lo que realmente estabas pensando a menos que decidieras compartirlo. Pero esa barrera se está desmoronando. Y aquí viene algo que mucha gente no considera. No necesitas que alguien te implante un chip para que lean tu actividad cerebral. Ya existen dispositivos comerciales de electroencefalografía que puedes comprar por menos de $300. Empresas como Emotiv y Muse venden diademas que miden tu actividad cerebral y prometen mejorar tu meditación, tu concentración o tu sueño. Pero esos mismos dispositivos, combinados con algoritmos de inteligencia artificial suficientemente avanzados, podrían potencialmente extraer información mucho más sensible. Un equipo de investigadores de la Universidad de Alabama demostró que es posible usar estos dispositivos comerciales de EEG para robar información confidencial. Pusieron a participantes a usar estas diademas mientras miraban imágenes de tarjetas de crédito o escribían contraseñas. La IA fue entrenada para detectar los patrones cerebrales específicos asociados con el reconocimiento de números y letras. Con suficiente tiempo y datos, el sistema podía adivinar dígitos de tarjetas de crédito o elementos de contraseñas con una precisión muy superior al azar. No es infalible todavía, pero es una prueba de concepto aterradora de lo vulnerable que puede ser nuestra actividad mental. Pero no quiero que esto se convierta solo en una historia de miedo, porque la realidad es mucho más matizada. Estas tecnologías también están abriendo puertas que creíamos cerradas para siempre. Piensa en las más de 6 millones de personas en el mundo que viven con parálisis completa o parcial. Para muchas de ellas, estas interfaces cerebro-computadora representan la diferencia entre el aislamiento total y la capacidad de comunicarse, de controlar su entorno, de recuperar algo de independencia. En 2022, un hombre de 34 años completamente paralizado por esclerosis lateral amiotrófica logró escribir 5 palabras por minuto usando solo su actividad cerebral. Para ti y para mí, eso suena lentísimo. Para él, después de años sin poder decir una sola palabra a su familia, fue como recuperar la voz. O considera las aplicaciones médicas más allá de la parálisis. Hay equipos trabajando en usar estas interfaces para tratar depresión resistente a medicamentos, para interrumpir las convulsiones epilépticas antes de que comiencen, para restaurar memorias en pacientes con Alzheimer. Un estudio fascinante de la Universidad del Sur de California logró mejorar la formación de memoria en pacientes con daño cerebral usando estimulación eléctrica dirigida por IA. El sistema monitoreaba la actividad cerebral, identificaba cuándo el cerebro estaba intentando formar un recuerdo, y enviaba pequeños pulsos eléctricos para fortalecer ese proceso. Los participantes mejoraron su desempeño en pruebas de memoria entre un 30 y un 37%. Pero volvamos a la pregunta central. ¿Cómo funciona realmente esto? ¿Cómo puede una máquina traducir el caos eléctrico de 100.000 millones de neuronas en algo coherente como palabras o imágenes? La clave está en los patrones.
Tu cerebro no almacena información como lo hace una computadora, con cada dato en una ubicación específica. En cambio, codifica información en patrones de actividad distribuidos a través de miles o millones de neuronas. Cuando piensas en tu madre, no hay una neurona específica de mamá que se enciende. En cambio, un patrón único de activación se extiende por múltiples regiones cerebrales, incorporando aspectos visuales, emocionales, auditivos y conceptuales de esa persona. La inteligencia artificial, específicamente las redes neuronales profundas, es excepcionalmente buena para encontrar patrones en datos complejos y ruidosos. Durante la fase de entrenamiento, estos sistemas observan miles de ejemplos de actividad cerebral emparejados con estímulos conocidos. Alguien ve una manzana, y la IA registra el patrón cerebral. Ve una naranja, otro patrón. Escucha la palabra perro, otro patrón diferente. Después de suficientes ejemplos, el algoritmo comienza a aprender las regularidades subyacentes. Aprende que ciertos patrones de actividad en la corteza visual se correlacionan con ver objetos rojos, o que cierta actividad en las áreas del lenguaje se asocia con palabras específicas. Lo realmente sorprendente es que estos sistemas pueden generalizar. Una vez entrenados, pueden decodificar pensamientos sobre cosas que nunca vieron durante el entrenamiento. Si el sistema aprendió los patrones para perro y para grande, puede inferir el patrón para perro grande incluso si nunca vio esa combinación específica. Es similar a cómo tú puedes entender la frase elefante púrpura bailarín incluso si nunca has visto tal cosa, porque entiendes cada componente y cómo se combinan. Y aquí está la parte verdaderamente alucinante. Diferentes personas tienen patrones cerebrales diferentes para los mismos pensamientos. Mi patrón neuronal para pensar en una manzana es diferente del tuyo. Esto significa que estos sistemas de IA deben ser entrenados individualmente para cada persona. No puedes simplemente entrenar un decodificador con mi cerebro y luego usarlo en el tuyo. Pero investigadores del MIT descubrieron que hay ciertos principios universales subyacentes. Si entrenas un modelo con suficientes personas diferentes, puede aprender una especie de lenguaje cerebral común, y luego solo necesita un periodo breve de calibración para adaptarse a un nuevo individuo. Pasamos de necesitar 16 horas de entrenamiento a necesitar menos de una hora. Entonces, ¿hacia dónde nos lleva todo esto? Si proyectamos 10 años hacia el futuro, estamos viendo un mundo donde las interfaces cerebro-computadora podrían ser tan comunes como los audífonos. No para todos, pero sí para comunidades específicas. Las personas con discapacidades podrán controlar sillas de ruedas robóticas, brazos prostéticos o exoesqueletos completos con el mismo nivel de intuición con el que ahora mueves tu propio cuerpo. Los cirujanos podrían operar robots quirúrgicos ultra precisos pensando en los movimientos en lugar de usar controles manuales torpes. Los pilotos de combate podrían controlar drones con la velocidad del pensamiento, eliminando el retraso entre decisión y acción. Pero también estamos viendo el surgimiento de preguntas legales y éticas completamente nuevas. Si alguien comete un crimen y hay evidencia de actividad cerebral que sugiere premeditación, ¿puede eso ser usado en corte? Tenemos derecho a la privacidad cognitiva, el derecho a mantener nuestros pensamientos absolutamente privados. Chile se convirtió en el primer país del mundo en incluir derechos neuronales en su constitución en 2021, estableciendo explícitamente que la actividad cerebral y mental de las personas es privada y no puede ser interferida sin consentimiento. Otros países están comenzando a seguir su ejemplo. Y luego está la pregunta más profunda de todas. ¿Qué significa esto para nuestra comprensión de la conciencia misma? Si una máquina puede leer e interpretar tu actividad cerebral, estamos más cerca de entender qué es realmente la experiencia subjetiva. O simplemente estamos haciendo mejores traducciones sin entender realmente el idioma. Hasta ahora, toda esta tecnología funciona en una dirección, del cerebro hacia afuera. Pero hay equipos trabajando en la dirección opuesta, interfaces que pueden escribir información directamente en el cerebro. Imagine descargar un idioma nuevo directamente en tu mente, como en Matrix. Suena a fantasía, pero los fundamentos científicos ya están ahí. Investigadores de la Universidad de Rochester lograron implantar falsos recuerdos en ratones usando estimulación optogenética dirigida. Pudieron hacer que los ratones recordaran haber estado en un lugar donde nunca estuvieron. En humanos, la estimulación transcraneal por corriente directa ya se usa experimentalmente para mejorar el aprendizaje y la memoria. No estamos en el nivel de descargar Kung Fu todavía, pero la trayectoria es clara. Lo que me trae de vuelta al principio. Esa manzana roja que imaginaste al inicio de este vídeo dejó una huella en tu cerebro,
un patrón único de activación neuronal que, con la tecnología adecuada, podría ser capturado, digitalizado, transmitido y reproducido en el cerebro de otra persona. Tus pensamientos, antes la última frontera de lo absolutamente privado, se están convirtiendo en datos. Datos que pueden ser leídos, interpretados, almacenados y potencialmente manipulados. Es simultáneamente la tecnología más liberadora y más aterradora que nuestra especie ha desarrollado. Y apenas estamos comenzando a entender sus implicaciones. El futuro no está llegando. Ya está aquí, electrodos incluidos.